a toser los pacientes y es normal, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, ahorita vamos a ver el nervio, ¿no? Y el otro grupo de fibras aferentes conducen la sensibilidad tanto a la cara como a la concha del conducto, como al conducto auditivo externo y al lóbulo de la oreja, ¿no? Se divide en 6 segmentos, jóvenes, desde que sale, bueno, más bien desde adentro, desde que se conforma. El primer segmento es el intracraneal y mide de 23 a 24 milímetros desde el tallo encefálico al CAI, quiere decir conducto auditivo interno, ¿no? El segmento miatal mide de 8 a 10 milímetros desde el fondo del conducto auditivo interno. El laberíntico de 3 a 5 milímetros desde el agujero miatal al ganglio geniculado. Y este es el segmento donde se emite el nervio petroso superficial mayor y el canal de Falopio es más estrecho. Entonces, si aquí el canal de Falopio es más estrecho, quiere decir que mi segmento laberíntico es uno de los que más guerra me va a dar o donde yo voy a encontrar si mi nervio, o sea, si el nervio facial se inflama, pues aquí es donde voy a tener mi problema, ¿no? Como es más estrecho, al momento que se inflama, se aprieta ahí mismo y me puede dar problemas, ¿no? Bueno, un accidente igual, ¿sale? Tenemos el segmento timpánico de 8 a 11 milímetros del ganglio geniculado a la eminencia piramidal. Segmento mastoideo de 10 a 14 milímetros y va de la apófisis piramidal al agujero estilomastoideo. Y el segmento extratemporal, que es del agujero estilomastoideo a los músculos de la cara, ¿no? Si voy muy rápido me dicen, ¿no? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, me gusta ilustrarlo. Digo, ustedes el nervio facial ya lo deben de conocer súper bien, vieron anatomía. Neuro ya la llevaron, ¿no? Ya llevaron neuro, ¿no? La materia. Sí. Sí. Ya. ¿Por qué se ríen? Ya estoy a ustedes, deberían de saberlo mejor que yo, ¿no? Bueno, y si lo vemos, perdón, se me saltó. Tenemos dentro de las eferentes somatomotoras, vean bien, ¿sí se ve bien la diapo? ¿Se distingue que esto es color azul y que esto es color como violeta? Sí. ¿Sí? Sí. Okay. Bueno, estos dos nacen del giro precentral, obviamente en el tracto córtico nuclear, y vean, emite fibras de los dos lados y se decusan estos aquí. Dan vuelta en el núcleo motor del facial y salen, ¿no? Vean, aquí viene la rama azul, que esta me va a dar la rama frontal, y vean, si lo seguimos, se viene hasta abajo, baja el azul, y solamente me va a dar mi rama frontal. Si vemos lo que es la color lilita o violeta, que es me va a dar una rama oral y una oftálmica, vean, se decusa aquí en el núcleo del nervio del ganglio del facial. Da vuelta, viene, sigue, y de aquí me va a emitir el nervio estapedial, ¿sí? Que me va a inervar el tendón del estapedio, ¿sí? Si sigue esto, y lo sigo hacia acá, me va a dar mi rama oftálmica, una rama oral, y hacia atrás, ¿qué me va a inervar? Los músculos retroauriculares, ¿sí? Esa es la primera eferente, la somatomotora. Y la viscerosecretora nos va a dar, fíjense bien, aquí dice vía glándula nasal y la lagrimal, va a emitir el nervio petroso mayor. Entonces, nace de aquí, ¿sí? Ven lo rojo, viene, emite, y aquí me da el nervio petroso mayor, que llega al ganglio palatino y me va a inervar la mucosa nasal y la glándula lagrimal, ¿sí? Y si esto lo seguimos todavía en su trayecto, va a llegar a el ganglio submandibular, donde me va a inervar tanto la glándula sublingual como la submandibular, ¿no? Entonces también actúa en la secreción. ¿Estamos? Y las aferentes, que la porción gustatoria, nace en vean, nos da el gusto en los 2/3 anteriores de la lengua, que es lo que decíamos, a través de la cuerda del tímpano, ¿sí? Entonces, vía lingual, a través del nervio lingual, sale de la lengua, regresa, porque esta es aferente, ¿sí? Llega al ganglio geniculado, da vuelta, y llega al tracto del núcleo solitario, ¿sí? Y así es como recibimos la
el gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. Y la otra aferente somatosensorial nos va a dar lo que es a través del nervio auricular posterior vía la pared meatal posterior, o sea, el conducto, a través del conducto de la pared posterior. Aquí viene, nervio auricular posterior. Entra, sube y se va directamente al tracto córtico nuclear, ¿no? Entonces, el nervio facial como tal, pues es un nervio complejo, ¿no? Mixto, tal como vimos. Motor, secretor, inervador también. ¿Estamos? Entonces, para que tengan una idea. Entonces, ¿qué pasa? Tengo yo que me divide. Si veo el conducto auditivo interno, se me va a dividir de una manera horizontal y de una manera vertical. La manera horizontal me la va a dividir la cresta falciforme, jóvenes. ¿Sí? Y vertical la barra de Bill. Y esto entonces, al momento de hacer una cruz, llamémosle así, me queda una porción superior, una inferior, una anterior y una posterior. Entonces, antero superior que corre el séptimo y antero inferior el nervio coclear, el octavo, ¿sí? Auditivo, facial. Póstero superior, el nervio vestibular superior, y póstero inferior, el nervio vestibular inferior, ¿sí? Que este es mi conducto auditivo interno. Ahora, si veo, ¿a qué voy con esto? Que es importante que vean que el nervio facial, desde que sale de su trayecto, da vuelta a la primera rodilla, a la segunda rodilla, la gran mayoría o el gran recorrido, vean que todo pasa por el oído, ¿sí? Entonces, muchas de las parálisis faciales, en lugar de verlas el neurólogo, las deberíamos de ver nosotros, los otorrinos, ¿sí? Porque en parte de su trayecto, pues, debe de tener algún daño. Ahora, esto es una mnemotecnia, jóvenes. Una vez que sale del agujero estilomastoideo, que está acá, que emite sus ramas, entonces, dentro de la mnemotecnia es hacer esto. Entonces, ustedes ven, ¿qué me va a dar? Me va a dar 5 ramas. Una rama temporal, aquí está el temporal, una cigomática, donde vemos nuestro cigoma, una bucal, una rama mandibular y una rama cervical. Estas son las 5 ramas que emite el nervio facial cuando sale del agujero estilomastoideo, ¿sí? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Vámonos al hueso temporal. Me gustaría y me encantaría, jóvenes, que tengan su cámara abierta. ¿Sí? ¿Nadie escuchó? ¿O nadie está viendo la clase? Sí, doctor. Sí. Sí. Estamos, entonces, hueso parietal. Más bien, hueso temporal, jóvenes. Ok. El hueso temporal, ¿por qué es importante? Porque aquí se aloja mi oído, gran parte del oído es lo que tengo, ¿no? Entonces, anterior que tengo el hueso esfenoidal, superior el hueso parietal, posterior el hueso occipital e inferior mi mandíbula, ¿sí? ¿Por qué es importante? Bueno, este hueso se divide en 4 porciones, una porción escamosa, una mastoidea, una timpánica y una petrosa. Que si lo vemos aquí, es la porción escamosa, ¿sí? De aquí hacia acá ya se convierte en punta mastoidea, parte de la mastoides. Aquí tenemos el parietal, acá tenemos el esfenoides, ¿sí? Acá tenemos el occipital y aquí tenemos el hueso timpánico, que es parte de esto, ¿no? Aquí tenemos la porción timpánica, aquí la estamos viendo. Este BT es hueso timpánico. Hueso escamoso, punta mastoides. Que si lo vemos al revés, por detrás, tendríamos nuestra porción escamosa, ¿sí? Y la región petrosa,
La región petrosa, ¿por qué es importante? Porque me aloja el oído interno, ¿sí? Y acá tengo mi región mastoidea. Entonces, si ustedes lo ven en una vista de un cadáver que tengo, mi membrana timpánica, ¿sí? Mi hueso timpánico, vean. Mi sutura, estas son las suturas, tímpano mastoidea y la sutura tímpano escamosa, con el hueso escamoso, y punta de la mastoides por acá. Y acá sale el nervio facial. ¿Sí? Estas son vistas, me las voy a saltar, pero no tiene caso, porque ahorita desgloso el hueso temporal, ¿no? Esta es una vista inferior del hueso, esta es una vista superior, articulado, obviamente, que hay muchas estructuras que pasan por aquí cerca, ¿sí? Una porción superior, pero de un hueso desarticulado, obviamente, otra inferior de un hueso articulado, una vista superior, otra vez, de la superficie posterior. Y entonces, ¿cuál es mi anatomía en superficie? ¿Qué voy a tener? Voy a tener una porción lateral, una superior, una posterior y una cavidad mastoidea. Dentro de la lateral, ¿qué voy a encontrar? Una línea temporal en la cual se va a insertar la fascia temporal. Voy a tener una espina de Henle que me la va a formar la porción posterior superior del conducto auditivo externo. Tengo una sutura tímpano-mastoidea que me la va a dar el borde posterior del conducto auditivo externo. Tengo una sutura tímpano-escamosa que la vimos ahorita. Y voy a tener el triángulo de Macewen que va a estar formado por el conducto auditivo externo. Estos son los límites del triángulo, con la espina de Henle y la línea temporal inferior. ¿Voy bien o voy muy rápido? Muy bien. Okay. Bien. En la porción superior que tengo, que es el piso de la fosa media craneal, voy a tener la eminencia arcuata, que va a estar formado por el canal semicircular superior. Un foramen lacerado por donde va a pasar la arteria carótida interna. Un hiato del facial donde va a pasar el nervio petroso mayor. Y un canalículo timpánico donde va a salir el nervio petroso menor. ¿Sí? Que son las estructuras importantes que están en mi parte superior. En mi región posterior, ¿qué voy a tener? Un acueducto vestibular, que es endolinfático, y que voy a tener un conducto y un saco. Un canal subarcuato, que por ahí van a pasar los nervios vestibular, facial y acústico, que fue el que vimos ahorita. El acueducto coclear, que es un conducto periótico, y un poro acústico, que es el conducto auditivo interno, como tal. En la cavidad mastoidea, ¿qué voy a tener? Bueno, tegmen timpani, que si se acuerdan, vimos ya la cajita, vimos un cubo la clase pasada, ¿sí recuerdan? Que era superior, inferior, anterior, posterior, medial y lateral. ¿Sí recuerdan? Sí, doctor. Sí. Entonces, que aquí lo volvemos más o menos a repetir, ¿no? Tengo el tegmen timpani, que es el techo de mi fosa, más bien de mi cavidad mastoidea, y que me va a dividir la fosa media del hueso temporal. Voy a encontrar un ángulo sinodural que está formado por el seno sigmoides y el tegmen timpani. Voy a tener un septo de Corner o un tabique de Corner que me va a separar las celdillas del hueso escamoso de las celdillas del hueso petroso. ¿Okay? Y un antro mastoideo, que es una celdilla que me va a comunicar el oído medio con la mastoides. Y un receso del facial que voy a tener como límite de este, en la porción superior, un proceso corto del yunque, medial el nervio facial y lateral la cuerda del tímpano. Tenemos el oído interno, ¿sí? Vámonos al oído interno ya. ¿Qué voy a tener ahí? Un laberinto óseo, un laberinto membranoso, líquidos laberínticos, canales semicirculares, órganos otolíticos y la cóclea, ¿sí? Que ahorita los vamos a ir desglosando todos, ¿sí? Entonces, dentro de mi laberinto óseo, ¿qué voy a tener?
componentes. Va a estar formado por el vestíbulo, que mide 4 milímetros de diámetro, que me va a conectar los canales semicirculares con la cóclea. ¿Sí? Medial que tengo un receso elíptico donde se va a alojar el utrículo y un receso esférico donde se va a alojar el sáculo. ¿Qué otra cosa voy a tener? Una ventana oval o lateral